Ramón Carcaño, quien nos estará acompañando el día de hoy para conversar sobre la ley contra la corrupción. Desde acá, desde la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, enviamos un saludo a todas nuestras auditoras y auditores internos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. En ese sentido, hoy pues, estaremos conversando con el profesor Ramón Carcaño, quien es contador público y cuenta con una experiencia, si no me equivoco, profe, como de 50 años en la rama. ¿Ah? Bueno, es un chiste jocoso acá con el profesor Carcaño, pero fíjense ustedes pues, que el profesor Carcaño tiene mucha experiencia y desde acá, profe, le mandamos un saludo a nuestra superintendenta, la doctora Nati Martínez, quien se conecta desde su cuenta Instagram, porque llegamos a nuestras usuarias y usuarios, a nuestros espectadores, como decimos nosotros, a través de las redes sociales, por Instagram, a través de Sunay Piso BZLA y a través de Formación Sunay por YouTube. Profe, bienvenido a esta su casa. Usted es formador de esta casa. Usted es uno de los compañeros que nos apoya en lo que es la formación del día a día a nuestros servidores y servidoras públicas. Y para nosotros es un honor que esté aquí. Y pues conversemos un poquito sobre lo que es la ley contra la corrupción. Buenas tardes. Apreciados colegas, apreciados amigos, profesores, auditores que forman parte de esa auditoría interna del sector público. Y también puede haber auditores del sector privado en estos aspectos, porque esta ley no es solo para el sector público. Su alcance y su ámbito también aplica para lo que son personas naturales, públicas y privadas. De allí que esto no hay que ver con ley que es solamente para el sector público, sino que también está y puede ser aplicable a las empresas privadas y personas de carácter privado, porque no. Esta es una ley pues, que busca promover ciertas políticas que están relacionadas para la prevención de lo que sería la corrupción. De estos casos, sería prevenir la corrupción y el daño patrimonial ante las instituciones públicas. Para ello, entonces, el Estado establece e indica a nivel de esta ley que las instituciones deben de funcionarios públicos, empleados públicos, todo lo que es público, y a su vez esa parte que tiene que ver también que puede abarcar a las personas naturales y jurídicas privadas. De allí la importancia de que las instituciones establezcan esa política, la educación, y una parte de la educación que puede estar y contribuir para llegar a personal de una organización es a través de estas charlas que estamos en este momento, este conversatorio, nosotros estamos teniendo conocimiento que por redes sociales, tanto de Instagram como de YouTube, etcétera, permite que las personas lo puedan ver. En este momento pueden verlo posteriormente porque queda grabado a nivel de nube y allí podemos conocer un poco relacionado con esta ley contra la corrupción. Importante, profe. Entonces, fíjese cómo es de importante y novedoso esta ley para lo que es la actividad administrativa dentro de la función pública, para lo que es regularizar, digamos, la ocurrencia de actos hechos o omisiones que vayan contra la norma, pero que más que todo es una ley preventiva a la ocurrencia de un acto de Y de ahí, entonces, los elementos claves de prevención tiene que ver con el control interno, el sistema de control interno.
Por eso es la importancia de que las instituciones, las máximas autoridades y las direcciones, las gerencias, promuevan dentro de estas organizaciones todo lo relacionado al ámbito interno para reforzar. ¿Por qué? Porque una de las sanciones que establece esta ley es fuerte, esta sanción tiene que ver con la omisión o no tomar en cuenta el sistema de control interno en las diferentes operaciones que realiza la organización. De allí que entonces los funcionarios públicos, los empleados públicos, servidor público pues, en general, debe de conocer estos aspectos que muchas veces se piensa de que esto va dirigido a lo que son máximas autoridades o personas que deben de tomar decisiones. No, es para todo el mundo. Que esta parte de la ley hay operaciones que se realizan dentro de una organización, por ejemplo, un almacén de repuestos, almacén de productos que van a ser empresas que son empresas del Estado. También puede ser inventado consumible internamente por la organización. Y allí que ese daño que puede existir porque se perdieron algunos productos que están en ese inventario, o lo mismo en público, por ejemplo, el caso de vehículos, que muchas veces se utilizan los vehículos y no están adecuadamente protegidos desde el punto de vista de quiénes son que van a manejar y van a trabajar, en qué horario van a trabajar, porque muchas veces lo que hemos visto de que hay ciertos vehículos de algunas instituciones que uno los ve un sábado o un domingo en una playa o lo ve cercano a un río, etcétera, y uno se pregunta cuál es la comisión de servicios que están realizando cuando la actividad no tiene nada que ver con la institución, pero están usando un bien público. Las personas que el vehículo la ley, eso es castigo. Porque aquí hay sanciones que no solo son sanciones de carácter administrativo, sino que hay también sanciones penales en muchos aspectos. Por ejemplo, podemos ver sanciones penales cuando una organización, una institución, llámese alcaldía, gobernación, un instituto, etcétera, el Estado hace ciertos trabajos de infraestructura y, por ejemplo, pueden dar visto bueno a la obra que ha sido contratada, han dado el visto bueno, le han pagado al proveedor, al contratista, sus valuaciones, y resulta que al cabo de un mes o al cabo de meses, no de un mes, la obra se cayó, si es que se está haciendo alguna edificación o un puente, etcétera, y como ha sucedido algunas veces, que en plena inauguración de un determinado puente se cayó, se dobló, estaba construyendo el puente, que no tenía las características de construcción. ¿Qué pasó allí cuando se hicieron las investigaciones? Que los materiales no fueron utilizados por el contratista con el plan de ingeniería, utilizaron unas especificaciones técnicas, pero esa situación fue observada por la institución responsable de la construcción y pagaron. ¿Qué pasa si se aplica esta ley? Bueno, aquí quien dio la autorización, quien dio el pago, firmó digamos, la salida del dinero. ¿Qué va a pasar? Que de ellos, por responsabilidad correspondiente, todas sus actividades van a ser sancionadas de carácter penal, como establece la ley de la corrupción. Excelente, profe. Por acá, profe, le envían saludos desde la Contraloría del municipio Valencia. También vemos la Contraloría del Estado Aragua. Oye, tenemos mucha conexión, tenemos alcance a nivel nacional, profesor. Porque también estoy viendo que desde el municipio Sotillo, no sé y el municipio Palmasola, Estado también presente.
tenemos mucha conectividad a través de nuestro canal de YouTube. Creo que por acá me indica uno de los compañeros, pues, algo que tenemos por ahí, que se escucha muy bajito. Pues entonces vamos a tener que colocarnos la balita en la corbata para que se pueda escuchar un poco mejor. Vamos a ver ya vamos si... a solucionar ese problema, compañero. Profe, qué importante entonces lo que usted nos está comentando sobre el alcance que tiene la ley contra la corrupción, pero que aparte de ser una ley preventiva, es una ley que lleva a lo que es la salvaguardia, conlleva a que tengamos sentido de pertenencia para la salvaguardia del patrimonio público, es decir, el buen uso de los recursos del Estado. Es así hacia donde va dirigida el objetivo principal de esta ley. La ley de que a partir pues de una serie, por eso la ley habla de que se establecen los principios, deberes y derechos debe observarse para prevenir una corrupción en las organizaciones. Y ahí es que es importante, no es solo que ustedes pues como participantes que están viendo este conversatorio se enteren, no, esto tiene que ser difundido a todos los niveles, pero no solo los niveles medios de una organización. Aquí hay que involucrar las máximas autoridades, a los directores, gerentes, porque sobre esto hay mucha responsabilidad. Muchas veces pues, se tiende a creer cuando mandan a alguien a hacer un curso, mandan a alguien a un trabajo de esta naturaleza, mandan las líneas medias. Nos encontramos personas de alto nivel que desconocen, digamos, esta ley. Y muchas veces también los niveles de abajo dentro de una estructura organizativa que también tienen una responsabilidad, por eso lo llamamos responsabilidad cuando hay para un efecto de daño, se evalúa toda la cadena responsable de la problema y toda la cadena va a ser sancionada. Entonces, de allí, por la ley, ahí vienen los grandes problemas. Es algo que también es muy importante y respecto a las actividades que realiza una institución. Por ejemplo, la rendición de cuentas, la publicación trimestral que deben de realizar sobre las actividades, el uso del patrimonio que tiene la institución, y no solo es internamente o en un informe interno, sino que esto debe hacerse público. Es decir, que todo lo relacionado con la rendición de los gastos, de las inversiones que debe de efectuar, que hace una organización, debe ser informado pues, al público en general, ser informado trimestralmente, ya sea por un medio impreso, por medio digital. Y hay cosas que en realidad esta parte de yo veo que es un poco difícil que se pueda dar en el sentido de que así como se le pide a la gente, pues, que, mire, estos son actividades que realiza una organización, hecho estos gastos, este presupuesto, aquí hemos invertido, etcétera, etcétera. Ahí habla la ley de que cualquier ciudadano puede pedir documentos, copias de estos papeles de trabajo. Yo digo, caramba, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de información, generarlo. Una rendición parte del ciudadano responsable de la organización, como los establecen las normas para la formación, rendición, participación en los órganos de control fiscal, pudiera rendirse la cuenta de tal manera de que un usuario de la información esté pidiendo documento cuando no se ha hecho una rendición de cuenta al referido órgano de control fiscal. Entonces ahí es algo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de información hacia terceros de esta manera. O en la, por la solicitud de documentos, los ciudadanos tienen también su derecho de pedirla. Ese es un lado. Por otro lado, tiene que ver también con la declaración jurada de patrimonio. Este es algo que hay que tener, sobre todo la gente, las personas, directivos de
el área de talento humano de que se haga la declaración de estas personas de alto nivel, confianza, etcétera, etcétera, ya que tienen un plazo para entregar a recursos humanos una copia de que hicieron su declaración jurada. ¿Qué pasa si en el tiempo eso no se ha entregado? Eso lo tiene que reportar la institución en el área de recursos humanos a la Contraloría, porque hay un registro que se lleva en la Contraloría, todo lo que son nombramientos, ascensos, cambios de cargo, remociones, destituciones de empresa, todo eso lleva que se debe de informar al registro único que lleva la Contraloría General de la República. Y cuando allá se detecta de que estos movimientos no han sido reportados, entonces vienen las sanciones hacia las personas responsables en el área de talento humano. Pero también hay la parte de sanciones hacia la persona cuando en un momento dado la información que hay en una declaración por la auditoría patrimonial que hace la Contraloría General de la República, esta información no es un documento, ahí en la Contraloría, pues ya va a imponer una serie de multas en estos aspectos. Y hay situaciones que cuando presenta la declaración jurada de patrimonio en un momento dado, cae en lo que llamamos el registro de inhabilitados que lleva la Contraloría General de la República, no por acto de desempeño de su cargo, ¿no? Sino por no haber presentado una declaración jurada de patrimonio cuando debe presentarla. Y en un momento dado puede quedar en el registro de los inhabilitados. Es importante, profe. Ahora una pregunta en relación de que, pues, en vista de que no sé, en un caso, que me pongo como ejemplo, soy funcionario de alto nivel de una institución del Estado venezolano o de la República Bolivariana de Venezuela y no presenté mi declaración jurada. ¿Existe un procedimiento administrativo que establece esta norma, esta ley? ¿O existe un artículo, por decirlo de alguna forma, que me determina que puedo ser sancionado por la omisión de no presentar mi declaración jurada? ¿La ley contiene algún tipo de sanciones por las omisiones que yo como funcionario pudiera, en las que pudiera incurrir? Y hay sanciones. O sea, y hay sanciones que son fuertes. En los momentos que hay sanciones que se establecen en base a esta y 1000 unidades del máximo valor monetario, de acuerdo pues con lo del Banco Central de Venezuela. Entonces, ahí ya quedará potestad de la Contraloría establecer el monto de esa sanción correspondiente. Pero, por ejemplo, ahora a partir del 1 de julio, o ya desde julio, la Contraloría General empieza a comunicar por redes sociales, comunicar pues que a partir del 1 de julio hasta el 31 de julio, todos los funcionarios de alto nivel, confianza, etcétera, deben de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al ejercicio económico que tiene julio, junio. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del ámbito de recursos humanos, talento humano, ellos le hacen el seguimiento a todas estas personas, a todos esos altos niveles, si a un determinado momento, antes que se venza, llegue el 31 de julio, el talento humano debe de estar comunicándose con las personas que aún no han hecho la declaración, porque puede pasar que la persona hizo la declaración en copia del registro certificado que emite la Contraloría por su sistema. Ese es un caso, pero por otro lado puede ser que el funcionario, el empleado, etcétera, se le olvidó presentar la declaración. Entonces ahí es donde viene el talento humano, recursos humanos, de participarle a este funcionario, mira, tiene que hacer una declaración jurada, porque en un momento dado que si no se presenta, el recurso humano tiene que reportar esa situación que no se ha presentado, porque entonces, cuando la Contraloría General recibe información de que determinado funcionario no ha entregado la declaración jurada, la Contraloría le va a mandar un oficio
la persona. Es decir, que la potestad sancionatoria no la tiene la institución donde yo presto el servicio, sino que la potestad sancionatoria la tiene el órgano de control fiscal, el órgano rector en materia de control fiscal en este caso. Entonces, fíjese, profesor, usted acaba de dar un ejemplo hace un momento de cuando se utiliza un vehículo y se lo lleva a la playa. Me pongo como ejemplo, tengo un vehículo asignado por la Superintendencia de Seguridad Interna y llegó el sábado y me fui para la playa el día domingo. Y resulta que se puso un caucho, pero vino el funcionario de la seguridad vial y me detectó. Y me, digamos, me hizo un procedimiento de multa o me impuso una multa por estar estacionado en una autopista, aun cuando esté accidentado. Yo pudiera ser sancionado por cargar un vehículo usándolo en un destino distinto para el cual fue asignado. Fíjate, hay unas cosas que tienen que ver con el sistema de control interno. Bajemos un escalón al alto público. En el caso de camiones, gasoles, etcétera, todos estos bienes que son que se mueven, vamos a llamarlo así, ya sea con chofer o sin chofer. La institución debe establecer una medida de control interno en cuanto al uso que va a tener ese vehículo de lunes a viernes, porque la institución opera de lunes a viernes, por lo general. Y viene también la otra parte, que como control interno debe establecer un horario. Ok, el horario va a ser, por decir algo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a viernes. Y esto lo debe de aprobar determinada en el área de lo que viene público, responsable de transporte y un nivel superior de ellos que autoriza ese movimiento de ese vehículo en ese horario. Pero ¿qué pasa cuando nos toca el fin de semana? Viene la pregunta, ¿por qué el funcionario va a utilizar el vehículo sábado y domingo? El sábado y domingo no opera, no trabaja. Entonces, ¿por qué va a usar ese funcionario el fin de semana? Entonces, tiene que haber una justificación donde va a decir, bueno, tenemos un operativo, dice de cualquier naturaleza el operativo y aquí sábado y domingo. Entonces, esa justificación de salida del vehículo sábado y domingo se va a exponer que son razones de naturaleza de trabajo y en tal horario se va a utilizar el sábado y domingo y por una determinada persona. Esos son los controles que deben existir dentro de una organización. ¿Qué pasa cuando la organización no tiene este sistema de control de estos vehículos? Que llega un funcionario, etcétera, toma el vehículo y se va sábado y domingo a la calle. Y se les pichó un caucho. Pero, ok, hay una sanción, pero si el carro está autorizado a utilizar sábado y domingo y el justificativo de la institución, ok, le van a poner la sanción de lo que sea, habría que también evaluar con la institución de que esto no debería de suceder, porque aunque está parado en una autopista, se te pichó un caucho, tiene la posibilidad de que lo cambie. No debería haber la sanción correspondiente, no debería. Es decir, que antes de proceder a imponer una sanción por el cumplimiento del mal uso, por decirlo de alguna forma, del vehículo, tendríamos que valorar entre atenuantes y agravantes para ver si aplica la imposición de la sanción. Que está imponiendo la sanción es una institución. Ese momento. Se pidió el caucho, pero si se está en una actividad relacionada con la institución, no deberían, ellos más bien deberían de colaborar para que se facilite la labor y el vehículo pueda seguir su camino. Eso, claro está, se el vehículo que es un operativo. El tema es que si es un operativo, la multa cuando corresponda, en un momento dado, ese vehículo después lo puede utilizar otra persona y hay un accidente, por lo que las autoridades de tránsito revisan que ese vehículo ha sido sancionado y no se ha pagado
dar una multa, el vehículo lo van a retener y lo van a mandar al estacionamiento y ya van a ser peores. Es decir, entonces que se pudiera concatenar esta ley contra la corrupción con otras normas jurídicas que vienen a regular la conducta del ciudadano, por decirlo de alguna forma. Puede ser, sí, porque la situación acá es establecer controles, porque cuando establece la pues se establecen las multas, las sanciones, etcétera, responsabilidad administrativa, pero es que hay elementos contemplados en ese artículo, algunos de esos numerales, que aplica sanción penal. Y entonces la cosa cierta, que ya no es una multa por parte de la Contraloría, una situación pues del órgano fiscal interno que ponga, sino de que pueda haber una sanción. Y entonces, si va a la fiscalía, y es donde vienen los problemas. Entonces, para el funcionario o el empleado. Eso es muy importante, los controles, y de allí que las unidades de auditoría, externa, etcétera, deben de o ayudar, deben de asesorar o administrar a reforzar estos controles externos, sobre todo en el uso de los bienes públicos, porque el problema que la sanción es hacia todos los bienes, derechos, acciones que sea una organización, institución de esa naturaleza contemplada en la ley. Entonces, al perder parte de ese patrimonio, entonces es cuando vienen las sanciones a los responsables de esos valores. entonces vemos cómo perfectamente esta ley contra la corrupción se concatena con otras normas jurídicas que vienen más que todo a salvaguardar el patrimonio público, que es una ley preventiva, como bien nos indicando usted hace un rato, pero que también tiene un tipo de sanciones establecidas, no digamos de derechos, sino de sanciones que se pueden imponer a los funcionarios, servidores y poderes públicos por la mala utilización, digamos, de los bienes públicos. Y el público. Está grave, porque entonces en los procesos de auditoría interna, cuando se están realizando las actividades por parte del órgano fiscal interno, el trabajo puede observar ciertas desviaciones en materia de control interno, que esas desviaciones pueden originar una sanción penal, y eso va a ir a la fiscalía. O sea, ahí es donde viene el problema de que va a haber sanción. En este caso, aparte de la multa, va a haber la sanción Administrativa. administrativo. Y aquí hay algo donde también sí, digamos que la sanción se hace fuerte, por ejemplo, cuando hay dinero de por medio en el acto de una determinada transacción, que son los elementos de lo que llamamos corrupción. Corrupción forma parte de la tipología del fraude, y dentro de esa tipología de corrupción tiene lo que se llama la extorsión económica, tiene el conflicto de intereses, tiene la persona, por ejemplo, que ofrece dinero para que le den un contrato, y esa parte, si se llega a determinar, se llega por las investigaciones a conocer y demostrar que hay sanción, no solo administrativa, sino también hay sanción penal, pero no solo esa parte, sino que también el que recibe el dinero, un lado, porque fíjense, si vemos que es la contratación de un servicio o la compra de bienes, la ejecución de obras, eso lo va a hacer el sector, por lo general, el sector privado, una empresa. Entonces, si se llega a demostrar que esa persona jurídica del sector privado está ofreciendo, etcétera, etcétera, cierto dinero para un contrato, a esa empresa privada también se le va a aplicar la ley correspondiente. Es No es decir, solo el que va a recibir el dinero, sino el que lo está ofreciendo también va a ser sancionado. que la ley también tiene un tipo de sanción, no solamente para la persona natural, sino para la persona jurídica también, por la ocurrencia de actos o hechos omisiones contrarios a esta norma. Incluso hasta externa. Hasta externa se involucra, o sea que el alcance de esta ley va un poco más allá. En un momento dado, en investigaciones,
una, un hecho de esta naturaleza, bueno, se busca la sanción, se busca ver cómo se puede sancionar a los funcionarios, porque por lo general se va a sancionar son Dejar las personas a como tal. las personas que van a sancionar. ¿Ves? Es correcto. Que se Profe, busca es eso. aquí pues vemos que nos quedan como 5 minutos más o menos dentro de este espacio. Lamentablemente las redes sociales nos dan un espacio de tiempo muy corto, pero pues llegamos a nuestras usuarias, a nuestros compañeros y compañeras a través de las redes A sociales ver, y vamos a seguir conectando con ustedes todos los jueves. Fíjate, profe, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿qué otra novedad tiene esta ley? Porque tengo entendido que esta ley fue modificada hace poco sí, tiempo. ahora en el año 2022, Está reciente, es una niña reciente, todavía. sí, sí, eso está calientico esta ley que reformó parte de la primera que se dio en el año 2014. Ujú, Entonces, aquí hay cuestiones, por ejemplo, que se profundiza más en la declaración jurada de patrimonio ujú. y también se profundiza y se toca aspectos relacionados con las medidas de prevención por parte del Estado sobre hechos de corrupción. Por ejemplo, la confiscación de bienes asociados a hechos de corrupción de una organización, porque una empresa, vamos a decir, privada, en un momento dado, este, se ejercieron ciertos pagos hacia la persona, le pueden confiscar bienes de la persona, le pueden confiscar eh, el dinero a la persona, porque también por esta ley los bancos deben de colaborar con las cajas de seguridad que tienen los bancos en sí, porque muchas veces hay dinero producto de corrupción, de fraude, etcétera, que a lo mejor lo depositan en una determinada caja de seguridad. Eso no lo van a ver en el estado de cuenta, es como un audito. Entonces, de allí, a través de una investigación por parte de la Fiscalía, y a través de una autorización de un juez de control, pueden pedir al banco y abrir cajas de esta naturaleza de seguridad de esa determinada institución. Eh, Uno puede ver, muchas veces ha pasado, que se confiscan ciertos vehículos a una organización, se confiscan bienes inmuebles de la organización, y se busca, pues, en esos casos, eh, preservar el daño patrimonial. Que el daño a lo mejor por las operaciones es mucho mayor, pero si la organización que cometió o la persona que dirige una organización que hizo transacciones con el Estado y este determinados bienes, el Estado se va a asegurar de esos bienes en esa empresa privada en esos aspectos por hechos de Pero corrupción. Checo, Se ahora, replica lo de la ley. qué bueno. Ahora Igual que bien, lo que es otro, el enriquecimiento ilícito, por ser importancia de la declaración jurada de patrimonio, porque esas investigaciones que se hacen en la Contraloría para la determinación del enriquecimiento ilícito, comparar el patrimonio de una determinada persona, ya sea de cualquier nivel en la organización, pero sospechosa de algo, de un enriquecimiento, la comparación en los últimos años de su declaración jurada. Y si se ve, se observa de esta auditoría patrimonial que hay muchos valores patrimoniales de una persona de un año a otro, esto puede dar el origen a lo que es la investigación, la auditoría y demostrar cómo lo obtuvo. Entonces, se emplean otras técnicas, pero ya eso es auditoría patrimonial la del auditoría control general por efecto de la declaración por enriquecimiento. Haríamos enriquecimiento ilícito para un funcionario que trabaja en la administración. Ahora bien, profe, antes de despedirnos, ¿existe alguna institución que se encargue de, digamos, trabajar o aplicar esta ley en uno de sus procedimientos? Aparte de la Contraloría General de la República, que está dirigida directamente a lo que es la revisión de la declaración jurada de patrimonio. Sí. Bueno, las unidades de auditoría interna normalmente actividades que están de acuerdo al plan operativo anual van a revisar todo lo que pasa dentro de su organización, de la área de lo que ellos están examinando, los procedimientos,
transacciones. Si hay elementos de fraude detectados por auditoría, auditoría interna en este caso, o los órganos de control fiscal externo que determinen de que hay méritos para una investigación por efecto de fraude y de la corrupción, se inicia una potestad investigativa. En esa potestad investigativa se llevará pues al iniciado, se encontrar las pruebas que están trayendo auditoría, las evidencias que pueda traer el indiciado en ese caso, y si en potestad se determina de que si hay un daño patrimonial, eso sigue el departamento de determinación para que si toman las acciones correspondientes. Ahora, si está involucrado alto nivel dentro de la organización, máximas autoridades, ese expediente va a ir a la Contraloría General de la República. Y en la Contraloría General de la República, en esos actos, pues pasará a la Fiscalía. Y dentro de esa acción desde el punto de vista del daño patrimonial, si hay acción civil, va a intervenir la Procuraduría General, en la sanción desde el punto de vista, o sea, la acción civil. Y de paso, si hay elementos que tienen que ver con causa penal, entonces, bueno, la Fiscalía ya lo llevará a los tribunales y ahí el juez determinará la sanción correspondiente. Dentro de los elementos que tiene esta ley, es que ella también tiene en su articulado que puede haber inhabilitaciones independientes de la Contraloría. Entonces, por efecto de esta ley, hay unas inhabilitaciones hasta por el tiempo de 5 años. Imagínate, Independiente de lo que te diga la Contraloría. O sea, que tiene otro tipo de sanción totalmente distinta, sí, que es a nivel para el ejercicio de la función pública. Sí, porque si vemos ahí todo lo que tiene acto, hecho, omisión, por ejemplo, carácter administrativo, civil, carácter penal, y ahí también la parte de funcionario, funcionaria. Esas cosas de las decisiones, tomas de decisiones, elaboración. Por eso es que es muy importante el asesoramiento que le puede dar auditoría interna a la administración activa con relación a este tema de la ley contra la corrupción. Aquí un problema que uno observa muchas veces que se da este tipo de apoyo educativo hacia el personal de una organización, pero quienes así que son los empleados, y ningún gerente, ningún directivo, ni nadie de la máxima autoridad de una organización asiste. Entonces cuando viene auditoría y hace sus actividades y apertura el procedimiento y se va a sancionar a estas máximas autoridades, muchos dirán de ellos, ¿y por qué yo? ¿Por qué no me avisaron? No me dijeron nada. Porque no dedicó tiempo para prepararse y ejecutar bien sus procedimientos. Sí, porque uno de los elementos que dice la ley es la educación, pero no solo a los empleados, funcionarios, servidores públicos, sino también a los ciudadanos del objeto de la ley. Porque a los ciudadanos también hay que enseñar, no solo enseñar a lo que es el sector público, sino también decirle al sector privado, mira, ten cuidado cuando vayas a contratar un ente público, puede pasar esto y uno sabe cómo es el tema en estos negocios. Sí. Profe, por acá tenemos una pregunta por Linda M. En este nuevo decreto de ley contra la corrupción, ¿está algún artículo que mencione la presentación de la caución? No la vi en creo, ¿no? Hasta el momento, lo que he leído... La caución, no. Es en la ley de administración financiera del sector público. Sí, en este caso, para la compañera Linda, le decimos que el decreto ley contra la corrupción no establece la obligatoriedad para la presentación de la caución, pero sí la ley orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público del año 2015 establece la obligatoriedad de la presentación de la caución una vez recibida la responsabilidad en estas instituciones del Estado venezolano. Por todo lo que yo he leído de esta ley, no habla de la No habla de la presentación de la caución. Compañera Olinda, ahí tiene la respuesta a su interrogante. En el fondo de esta ley, por un lado, lo que se busca es prevenir la corrupción. Por eso lo decíamos en principio, es una ley preventiva antes que ser sancionadora. Es aleccionadora en este caso porque nos educa, nos enseña a ser buenos padres de familia para la salvaguarda del patrimonio de la República. Así es. Y de allí por eso la importancia que el Comité de Auditoría Interna tenga bastante acercamiento con las máximas autoridades, niveles gerenciales, directivos, personal supervisor y coordinador de las organizaciones, de la importancia de que conozcan todos los elementos de esta ley, porque hay lo que se llama la responsabilidad compartida. Que la conocemos mayormente como responsabilidad solidaria, es decir, somos un cuerpo colegiado y somos solidariamente responsables por la omisión de un proceso, aun cuando lo haya cometido un miembro de ese cuerpo colegiado. A eso sin individualizar todavía. Sí, porque hay situaciones donde se han presentado, por ejemplo, dice algo que también sanciona esta ley, que se haga pago de prestaciones sociales y en el expediente para el efecto del pago no tenga la declaración jurada de la persona a quien se está pagando las prestaciones, no la presentó al retiro. Y entonces pongamos, por ejemplo, de que se pagaron estas prestaciones sociales, van a sancionar a las personas. A la persona que hizo el pago en su momento. Pero sancionaría la cadena. Entonces la cadena conlleva control previo y control posterior en diferentes fases, porque en cada fase de un pago de cualquier naturaleza, si por ejemplo en este caso se social, a la hora de que se apruebe que se pague, lo que tiene que en la parte de contabilidad revisar para poder registrar lo que es el pago de las prestaciones sociales, los que firman, por decirlo, cheque o la autorización de una transferencia bancaria, etcétera, etcétera, todos ellos van a ser responsables solidariamente responsables. Profe, nos toca despedirnos, nos queda como un minuto. Se despide y entonces usted de la audiencia envía un mensaje a nuestros compañeros y compañeras que todos los jueves nos acompañan. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero pues darle dado estos tips esta ley, que la tengamos siempre presente, así como nosotros como auditores tenemos lo relacionado con el control interno, las normas de auditoría, y así tengamos presente esta ley, porque esta ley se amarra con la actividad administrativa de una organización. Y en un momento dado nosotros nos podemos ver perjudicados en una investigación como auditores. Entonces, es muy importante que conozcamos bien esta parte de la ley, dominemos todo lo relacionado con el control interno para darle un mejor servicio a la administración. Entonces, les agradezco a ustedes su asistencia, su participación y nos veremos en otro conversatorio. Buenas tardes, jóvenes. Profe, no me queda más que darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Está invitada para otro conversatorio donde seguiremos hablando de la ley contra la corrupción, pero hablemos del articulado sancionador de esta ley cuando tenemos omisión. Eso lo planificaremos para el próximo mes. Desde acá nos despedimos de nuestras compañeras y compañeros, sin antes invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales, recuerden, por Instagram, a través de SUNAI y su BZLA, y por nuestro canal de formación SUNAI por YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la victoria siempre. Felicidad.